Personajes que descubrieron sus dones y talentos y trabajaron en ellos, para dejar una gran huella en la historia. Te invito a recordarlos y conocerlos. Hoy te voy a hablar sobre el Papa Pío IX, nacido en Giovanni Maria Battista Pellegrino Isidoro Mastati Ferretti, en Senigallia, el 13 de mayo de 1792 en Roma, el cual su pontificado duró 31 años, 7 meses y 22 días. Del 16 de junio del año 1846 a febrero de 1878. Ha sido el segundo más largo de la historia de la Iglesia Católica, el más largo si se descarta el de Simón Pedro, cuya duración es difícil de determinar. El Papa Pío IX fue beatificado por Juan Pablo II. Nació el 13 de mayo de 1792 en Senigallia, una localidad del territorio de la Marca de Ancona, perteneciente a los Estados Pontificios, actualmente Italia. Su nombre, Giovanni Maria Battista Pellegrino Isidoro Mastati Ferretti, fue el 9º hijo de Girolamo, miembro de la noble familia del conde Mastati Ferretti, y de su esposa Caterina Solazzi. Fue bautizado el mismo día de nacer en el Duomo de la ciudad. Recibió la confirmación el 9 de junio de 1799 por el cardenal Bernardino Onorati, obispo de Senigallia. La primera comunión la recibió el 2 de febrero de 1803. Cursó sus estudios clásicos en el famoso Colegio de Nobles de Volterra, dirigido por los padres escolapios, del año 1803 al 1808. Sus estudios fueron interrumpidos de improviso por un repentino ataque de epilepsia, como consecuencia de un golpe en el cráneo causado por un grave accidente, al caer al cauce de un torrente en octubre de 1797. El Papa Pío IX, de joven, para dar gusto a los deseos de su padre, intentó hacer la carrera de la Guardia Noble de la Santa Sede. Sin embargo, al no conseguir ser admitido a causa de su epilepsia, decidió seguir sus propias inclinaciones y secundar los deseos de su madre, por lo que comenzó a estudiar teología en el seminario de Roma. Mientras tanto, su enfermedad cesó y pudo ser ordenado sacerdote el 10 de abril de 1819. En un principio, trabajó como rector del Instituto Tana Giovanni de Roma, hasta que fue enviado a Chile, donde permaneció entre el 7 de marzo de 1824 a junio de 1825, en Santiago de Chile con los dominicos, como parte de la representación apostólica del nuncio Monseñor Giovanni Muzzi. La primera misión en la América del Sur postrevolucionaria. La misión llegó a Montevideo el 1 de enero de 1824 y a Buenos Aires, Argentina, el 3 de enero, recorriendo luego las provincias unidas del Río de la Plata en dirección a Chile. Fue auditor asesor del secretario de Estado, el cardenal Ercole Consalvi. Regresó a Roma para dirigir el Hospital de San Michele en 1825 a 1827 y para ocupar el oficio de canónigo de Santa María in Via Lata. El 21 de mayo de 1827 fue nombrado arzobispo de Spotello a los 35 años de edad y consagrado el 3 de junio siguiente por el cardenal Francesco Saverio Castiglione. Después el Papa Pío VIII. De esta etapa destacada la amnistía que logró para lo que participaron en una fallida revolución en 1831. Este hecho y sus simpatías por la causa italiana le hicieron ganar fama de liberal. Al año siguiente de ese suceso, fue trasladado al prestigioso obispado de Imola, manteniendo el cargo de arzobispo ad personam. Fue nombrado cardenal inspectore el 23 de diciembre de 1839.
y hecho público el 14 de diciembre del año siguiente, con el título de cardenal presbítero de los santos Pedro y Marcelino. El cónclave que siguió a la muerte de Gregorio XVI en 1846 tuvo lugar en un momento de ambiente político inestable en Italia. Este motivo dijo que varios cardenales extranjeros decidieran no asistir. A su comienzo solo estaban presentes 46 de 62. Este cónclave se celebró en el Palacio de Quirinal de Roma, que entonces era la residencia pontificia, y fue escenario de una división de conservadores y liberales. Llegado el cónclave a punto muerto, a causa del desacuerdo, los liberales y moderados decidieron votar por Mastei Ferretti, una decisión que fue contraria al sentir de buena parte de los gobiernos de Europa. El segundo día del cónclave, el 16 de junio de 1846, Mastei Ferretti fue elegido papa con una mayoría de 36 votos, mientras que Lambruscini solo obtuvo 10. Gizzi no recibió ningún voto. Dado que era de noche, no se realizó ningún anuncio formal, exceptuando la fumata blanca. Muchos católicos asumieron que Gizzi había sido escogido como sucesor de San Pedro. De hecho, empezó a haber celebraciones en su ciudad natal de Ceccano, y sus ayudantes, de acuerdo con una antigua tradición, quemaron sus vestiduras cardenalicias. A la mañana siguiente se anunció la elección del cardenal Mastei Ferretti, ante lo que debió ser una sorprendida multitud de católicos que estaban ahí cuando el nuevo papa apareció en el balcón. El clima fue de júbilo. Mastei Ferretti escogió el nombre de Pío IX en honor de Pío VII. A las pocas horas de su elección llegó a Roma Carlo Gaetano von Gaisruck, cardenal del título de San Marco y arzobispo de Milán, que llevaba el veto del emperador Fernando I de Austria-Hungría a la elección de Mastei Ferretti, pero los hechos ya se habían consumado. Pío IX fue entronizado el 21 de junio por el cardenal Ludovico Gazzoli, protodiácono de San Eustaquio. Inmediatamente nombró a Gizzi secretario de Estado. Pío IX tenía fama de ser un hombre muy culto. Al ser elegido, proclamó una amnistía para los presos con delitos políticos, instituyó la consulta, una cámara deliberante de representación popular. También abolió el antiguo gueto judío de Roma. Para sus propósitos liberalizadores tuvo que pugnar arduamente con la propia curia romana, hasta el punto que en 2 años tuvo no menos de 7 secretarios de Estado. Durante las revoluciones de 1848 se proclamó la República en Roma y el Papa tuvo que huir a Gaeta, en el reino de las 2 Sicilias, disfrazado de monje. Desde allí pidió ayuda a las principales potencias católicas, España, Austria, Francia y las 2 Sicilias, que acudieron en su ayuda. Cuando sus territorios le fueron restituidos por los franceses, volvió animado por propósitos menos liberales. Y ahí fue donde restauró el gueto judío. En 1853 se reconcilió con las monarquías protestantes de los Países Bajos e Inglaterra. Los siguientes actos que llevó a cabo, políticos como religiosos, fueron encaminados a la defensa doctrinal. Hacia 1860 el rey Víctor Manuel II había conquistado todos los dominios papales. En 1864 Pío IX promulgó la encíclica Quanta Cura, que lleva como apéndice el celebérrimo Syllabus Errorum. Comprendió de 80 proposiciones condenatorias de las doctrinas del momento. Otras acciones a destacar de este papa son la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 1854 y la convocatoria del Concilio Vaticano en 1869. Los esfuerzos de Pío IX para conservar los estados de la Iglesia fueron en vano. El 20 de septiembre de 1870 el ejército piamontés entró en Roma y puso fin a la soberanía de los papas que había durado más de 1000 años. Se negó a reconocer el reino de Italia, a establecer relaciones diplomáticas con él y rechazó las garantías personales que se ofrecían. Excomulgó al rey Víctor Manuel II de Saboya,
mediante la bula non expedit, prohibió a los católicos bajo severas penas canónicas toda participación activa en la política italiana. Los últimos años de su pontificado los vivió en condiciones de aislamiento en los palacios del Vaticano, viendo cómo las propiedades de la Iglesia en Italia eran confiscadas, mientras que en Alemania Bismarck comenzaba su Kulturkampf contra el catolicismo. Su pontificado había sido uno de los más largos de la historia y a su vez uno de los que tuvo que afrontar problemas más graves. El 23 de julio de 1858 las autoridades civiles de los estados pontificios retiraron la patria potestad a los padres de Edgardo Mortara, que eran judíos, dado que había sido bautizado como cristiano. Fue acogido en una institución de educación católica. Con todo, sus padres intentaron recuperar la patria potestad durante 12 años, empeño que nunca consiguieron. Finalmente, a raíz del declive del poder de los estados pontificios, le fue posible reencontrarse con sus padres judíos. Poco tiempo después fue ordenado sacerdote. El llamado caso Mortara conmovió la opinión pública. Ha sido la causa de las críticas que recibió la beatificación de Pío IX. Pío IX fue uno de los papas que tuvo más dones, más luz, y se dice que su cuerpo permaneció incorrupto durante muchos años. Pío IX logró vivir lo suficiente para presenciar la muerte de su antiguo adversario Víctor Manuel II de Italia. Tan pronto como se enteró de la gravedad de la situación del rey, lo absolvió de todas las excomuniones y las penas eclesiásticas. El propio Pío IX murió un mes después, el 7 de febrero de 1878 a las 5:40 de la tarde, de una epilepsia que le dio en repentino ataque al corazón, mientras rezaba el rosario. Desde 1868 sufrió erisipelas faciales y luego llagas abiertas en las piernas. Sin embargo, insistió en la celebración de la misa todos los días. El calor sofocante del verano de 1877 empeoró su salud, llegando incluso a tener que ser transportado para poder moverse. Se sometió a varios procedimientos médicos dolorosos que llevó a cabo con notable paciencia. Pasó ya la mayor parte de su vida y sus últimas semanas en su biblioteca, donde recibió a sus cardenales y realizó audiencias. El 8 de diciembre, en la fiesta de la Inmaculada Concepción, su situación mejoró notablemente hasta el punto que pudo volver a caminar. Él era adorador de la Virgen María, de la Inmaculada Concepción, y él dejó como mensaje acercarnos a la Virgen, a los ángeles guardianes. Él desde donde se encuentra escucha nuestras oraciones. Sus últimas palabras fueron: guarda en la iglesia a la que tanto amé y sagradamente, según lo registrado por los cardenales de rodillas al lado de su cama. Su lápida sepulcral ostenta la frase Ossa et cineres pi noveno papae, orate proeo, que quiere decir huesos y cenizas del Papa Pío IX, rogad por él. Soy Maritere Sabrina, psíquica medium. Te envío un gran abrazo de luz y miles de bendiciones ahí donde tú te encuentres.